Al iniciar el trabajo de llenado de los datos vamos a realizar un ejemplo práctico. Vamos a considerar el documento que está adjunto a los documentos de este curso, que se llama formato de encuesta. En el mismo se han presentado algunas preguntas que nos van a servir. Son 7 preguntas en total. Se va a realizar un ejemplo en este momento de los 3 tipos de variables que podemos ingresar, y de trabajo complementario para aprobar la primera unidad quedará complementar el resto de preguntas. ¿Cómo llenamos nosotros una base de variables? En primer lugar, nosotros debemos identificar que cada pregunta será una de las variables. En este caso, mi primera variable que estoy analizando será por medio de la pregunta: ¿ha comprobado alguna vez productos de Megamax y Molde Los Andes? El momento que yo le he preguntado si ha comprado, yo voy a identificar como tal las diversas características de la misma. Nos vamos a SPSS. En SPSS, la primera característica que me pide llenar es el nombre. El nombre que yo le puedo atribuir a una variable puede ser de 2 características. Una, un código que yo asigne a esta pregunta, por ejemplo A1, la siguiente A2 y así sucesivamente hasta la pregunta 7, que sería el código A7. O si son pocas variables, yo puedo asignar una característica que me haga recordar fácilmente cuál será la variable que yo estoy estudiando. En este caso voy a seleccionar la segunda opción, un nombre corto. Por ejemplo, puede ser una característica que tenga la variable como tal. La variable que yo voy a ponerle nombre será comprado. Considerando que esta celda como tal solamente me permite a mí ingresar caracteres alfanuméricos, es decir, letras del abecedario, números, más no puedo ingresar símbolos especiales como una tilde, como ñ o un arroba. Entonces solamente queda un nombre que sea completo. Una vez que yo he completado, directamente me aparece ya todas las opciones que deberían ser. Esta es una entrada que me aparece por default del sistema, es decir, ya viene preinstalado para que aparezca de esta manera, a la cual yo puedo ir modificando los atributos que vamos a hacer y vamos a ir explicando cada uno de ellos. La segunda opción que yo tengo es el tipo de variable. En este caso, el tipo de variable se refiere a las características que debe tener la misma. Los tipos de variable significa qué es lo que voy a ingresar. En primera instancia, ustedes podrían pensar que esta es una variable que vamos a hacer de tipo de cadena, es decir, que corresponde a características alfanumérica, pero no, corresponde a una característica numérica, porque las opciones que voy a darle de respuesta van a ser como tal codificadas. Entonces, siempre que yo tenga un código o un número de respuesta será numérico. Por coma o por puntos se refiere a que se va a ingresar por coma o puntos al momento de ingresar. Esto casi no se lo utiliza. Tenemos una notación científica para el caso de unidades grandes o muy pequeñas. En fecha, unidades de dólar, alguna moneda personalizada. Cadena es un tipo que nosotros utilizamos cuando es una respuesta abierta y que vamos a dejar que la persona responda libremente. Hay que tener cuidado de porque el momento en que nosotros ingresamos una falta de ortografía se entenderá como una opción diferente. Entonces es preferible codificar las variables. Y un número restringido cuando yo deseo restringir como tal. Como es solicitado, se va a quedar en numérico y al costado derecho me aparece automáticamente la anchura, que viene ya preestablecida, y el número de decimales. Como voy a dar un código, no me interesa el número de decimales, así es que lo vamos a cambiar a 0 y la anchura la vamos a dejar en 8. Nótese que aquí están estas características que corresponden a las 2 siguientes columnas. Al momento que pongo aceptar, se ha cambiado automáticamente el número de decimales, lo cual significa que si yo deseo, puedo directamente cambiar acá en esta opción, o la anchura igual puedo aumentar o puedo disminuir. En la etiqueta nosotros podemos dar una característica y una descripción completa de la variable que nosotros vamos a utilizar. Cuando nosotros realizamos trabajos de tesis, es habitual que nosotros copiemos toda la pregunta, control simplemente con copiar y pegar, ¿sí?
y tenemos nosotros la pregunta. Obviamente vamos a eliminar este espacio y nos queda directamente configurada la pregunta para que nosotros podamos ingresarlo, que es muy habitual utilizarlo en el capítulo 4. Cuando nosotros seleccionamos directamente la pregunta nos aparece así, entonces la dejamos ahí. Algunas tesis he visto que utilizan en cambio solamente igual una breve descripción, igual aquí se la puede modificar. La ventaja de esta etiqueta es que yo ya puedo utilizar caracteres y espacios. Aquí tenemos espacio, tenemos signos de interrogación, entonces se puede utilizar como tal sin ningún problema. La etiqueta de valores nosotros la utilizamos cuando nosotros vamos a codificar y esperamos valores predeterminados, como es el caso que nosotros esperamos 3 valores predeterminados. ¿Qué significa esto? Yo daré un código a cada uno de ellos. Por ejemplo, si habitualmente será el código 1, si esporádicamente será el código 2 y no será el código 3. Entonces yo puedo poner el valor 1. ¿Y qué significa para mí el valor que estoy dándole como número 1? Que sería si habitualmente. Pongo añadir, puedo continuar. Se me ha pasado ya acá la variable y puedo continuar. El 2 es si esporádicamente, añadir, y 3 será la respuesta no. Entonces nosotros en este momento tenemos las 3 posibles respuestas que tenemos a la pregunta. Como es una pregunta cerrada, directamente yo puedo utilizar estas 3. Al poner aceptar, se me ha configurado para que yo pueda utilizar directamente estos datos. En datos perdidos yo utilizo cuando voy a limitar el acceso de ciertas variables. En este caso no vamos a utilizar porque normalmente en las encuestas siempre vienen ya en preguntas cerradas, entonces no va a haber datos perdidos o magnitudes que nosotros no esperamos medir. Las columnas, el ancho de columna es el ancho que nosotros vamos a visualizar. Esto aparece por default, no nos va a cambiar nada, se lo puede dejar ahí. La alineación yo puedo hacer las 3 alineaciones, izquierda, derecho, centrado. Esto depende ya más de la presentación del investigador, el momento de observar los datos. Nada más, no interfiere en los análisis, yo lo voy a dejar a la derecha. En cuanto a la medida, en la medida nosotros tenemos 3 posibles medidas. La primera medida, escala o escalar, nosotros lo estamos simbolizando con una regla que justamente es su característica porque es una medida que proviene de una escala de medida. Ordinal lo utilizaremos como está aquí, cuando hay una categoría ascendente o jerárquica que diferencia la una a la otra, y nominal cuando son características propias de la variable. En este caso, para nosotros es nominal, porque nosotros tenemos 2 opciones de sí y una de no. Si hubiese seleccionado ordinal sería si es que hubiese puesto únicamente sí o no. Entonces en este caso vamos a dejarla solamente como nominal. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el estado de edad? ¿Cuál es su estado de edad? En su estado de edad nosotros vamos a considerar el atributo o vamos a ponerle el nombre de edad, que es la característica de la pregunta. Me pregunta si es numérico. Sí, es numérico porque la edad lo vamos a representar en años. Entonces, como voy a representar en años, tampoco necesito el 0 como tal. Y me faltaría copiar la pregunta. Tenemos ya la pregunta. En este caso no va a haber valores predeterminados. ¿Por qué? Porque las personas van a responder libremente a la edad que tengan. Entonces no me hace falta configurar. Si yo configuro esta variable con las opciones desde 16, 17, 18, 19, 20, sería un trabajo muy repetitivo y pérdida de tiempo. En este caso solamente la dejamos como ninguna. Estas características igual no voy a mover, perdidos, columnas, alineación, y me voy a medida. En este caso la medida es escala, porque la escala que estamos midiendo es en años. Y tenemos la segunda variable configurada. La tercera variable que nosotros vamos a trabajar es la pregunta 5.
Considera que los productos dentro del local Megamaxi son de calidad y buenos para el consumo dentro de su familia. Voy a ponerle esta variable con el nombre consumo, ¿sí? Las respuestas que espero son de orden numérico porque voy a darle estas opciones que me permitan a mí responder. Entonces mantengo esto con 0 decimales. Voy a seleccionar igual la pregunta que yo tengo. Elimino el espacio y tengo toda la pregunta. Como se me ha abierto demasiado, yo puedo mover y cerrar hasta el ancho lo que me permita a mí visualizar toda la pantalla. Yo deseo codificar en estas opciones y tendría 1, 2, 3, 4, 5 opciones, siendo para mí el número 1 totalmente de acuerdo. Entonces será 1 totalmente de acuerdo. Añado. La segunda opción será de acuerdo. La tercera opción ni en acuerdo ni en desacuerdo. La cuarta opción no está de acuerdo. Y la quinta opción totalmente desacuerdo. Una vez que yo he añadido las opciones, yo puedo seleccionar cualquiera de ellas. Por ejemplo, la opción número 3 y me vuelve a aparecer acá arriba. Si yo hago alguna modificación, por ejemplo, borro el nombre, el momento que pongo cambiar, se cambió la opción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo modificar las etiquetas. Algunas veces pasa que se puede cometer una falta de ortografía, simplemente me doy cuenta de lo que ya están procesados los datos, regreso acá y puedo modificar sin ningún problema los valores y obviamente se va a modificar el momento de presentar. Esta variable es de carácter ordinal. ¿Por qué? Porque las opciones que me da significan un orden. El estar en acuerdo o en desacuerdo hay una diferencia de un orden, entonces será ordinal. Hemos configurado en este momento las 3 variables posibles que se pueden realizar: nominal, escalar y ordinal. Hemos visto que nosotros podemos ingresar características, en este caso tipo numérico, dejando cadena cuando sea una pregunta abierta, que no es muy recomendable trabajar, pero queda la opción como tal. Ahora, vamos a ver el ingreso de las encuestas para ver cómo ingresamos. Nos vamos a la vista de datos. En este momento yo he configurado 3 variables y estas 3 variables se deben ver representadas como tal acá en la parte superior. El nombre de las 3 variables, que es el nombre que corresponde a las 3 opciones que yo he colocado, y aquí yo debería llenar cada uno de los datos. En este momento nos vamos a ir al archivo también adjunto que se llama encuestas llenas. Yo veo la opción que me han respondido, la primera. Yo tendría aquí la opción en comprado que voy a llenar. El código que yo puse para sí habitualmente es 1. Si yo no recuerdo exactamente el código como tal, yo me voy a esta opción de acá que me permite etiquetas de valor y me permite visualizar la respuesta, el código que significa y lo que está puesto aquí. Claro, esto me permite a mí que yo vaya escogiendo. Si yo no estoy familiarizado con los códigos o no recuerdo, yo puedo ingresar directamente aquí a un código. Yo voy a ingresar en números y luego vamos a transformarlo en códigos. La segunda era, ¿cuál es su edad? 33 años. Y la pregunta 5, la número 1. ¿Sí? El momento en que yo cambio las etiquetas me va a aparecer las respuestas y puedo confirmar que en la pregunta 5 me dice totalmente de acuerdo, en la pregunta 2 33 años y en la pregunta 1 me aparece sí habitualmente. Así hay que completar cada una de las encuestas que nosotros tenemos. Esta es una encuesta, si yo completo todo será mi primera encuesta. Tengo la segunda encuesta llena, tengo la respuesta. Sí, habitualmente. ¿37 años? Y de acuerdo.
Así puedo ir completando cada una de las encuestas y al final todas las filas representarán el número total de encuestas que yo tenga que realizar. Hasta aquí es el trabajo que debemos realizar como tarea en la primera semana, es decir, completar en base a las preguntas las 7 variables que estarían configuradas acá y completar los datos de acuerdo al documento que tenemos aquí, que están representadas por 10 encuestas. Es decir, tendríamos una matriz de 7 por 10 que completaríamos. Este es el trabajo de la primera parte. Muchas gracias.